Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 32ª del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 17 versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Y hoy y mañana estaremos hablando del tema del reino de Dios ya presente, pero todavía no realizado completamente. O sea, el reino de Dios ya entre nosotros y el reino que está por cumplirse, por llegar a su plenitud en la segunda venida de Jesús. Así que el reino ya está presente cuando Dios se encarna en Jesucristo mismo. Pero estas son las primicias solamente del reino ya presente entre nosotros. Aún esperamos la plenitud de este reino cuando Jesucristo regresará en la segunda venida y en la cual Dios le dará el poderío de su reino. Y estos son los temas que hoy y mañana se tocarán en los evangelios. Aquí Jesús lo tenemos dialogando con fariseos, y la pregunta que le hacen los fariseos acerca de cuándo llegará el reino es muy similar a la pregunta, o no la pregunta, sino a lo que un fariseo, cuando Jesús se encuentra en una cena de que un fariseo lo invitó, este es el evangelio que escuchamos el viernes pasado, ¿no? Y le dice un fariseo sentado junto con Jesús a la mesa: dichoso el que tome parte del banquete del reino de Dios. Esta imagen del reino como un banquete era una imagen muy familiar para los judíos de aquel entonces. Entonces, cuando este fariseo le dice a Jesús esto en la cena, piensa que el reino de Dios aún está por venir en el futuro. Y la respuesta de Jesús en ese contexto de la cena, Jesús le da a ver que el reino de Dios ya está presente en su persona. O sea, Dios en Jesucristo está inaugurando este reino. Y esto es algo muy similar a lo que encontramos hoy en el Evangelio. Dice: le preguntaron unos fariseos: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cómo está presente el reino de Dios ya entre ellos? Está presente en la misma persona de Jesús, que Dios en Jesucristo está inaugurando este reinado de Dios. Y la prueba de esto es la predicación de Jesús, que cuál es
confirmada y atestada por los milagros, por las expulsiones de demonios. Esto da a entender que el poder de Dios está en este hombre, Jesús el Nazareno. Así que este reino ya fue inaugurado desde la encarnación de Jesús en la historia humana, ¿no? Y desde entonces ya este reino está activo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros participamos? O la pregunta quizás clave para el evangelio de hoy, ¿por qué es que aquella generación, particularmente los que deberían haber reconocido a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías, como aquel en quien Dios inauguraba este reinado, ¿por qué no lo reconocieron, no? ¿Y por qué aún hoy en día mucha gente aún no lo reconoce, siendo de que desde ya más de 2000 años este reino está activo? ¿Cómo uno llega a ser parte de este reino? Bueno, estando abierto, estando disponible a lo que Dios nos revela por medio de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? El problema en el tiempo de Jesús con su generación es de que muchos no lo reconocieron, particularmente los expertos en la Sagrada Escritura, expertos en la religión, porque ellos tenían un concepto de cómo tenía que venir el Mesías, cómo debía de venir y cómo se debería manifestar, y Jesús no encajaba en esas expectativas, ¿no? Y esto aún hoy en día sigue siendo un problema para muchos que simplemente no lo disciernen, no lo descubren, o simplemente se cierran a esa posibilidad de que Dios en Cristo les pueda ofrecer algo de provecho, algo bueno para ellos, ¿no? Entonces, cuando uno se cierra, cuando uno no se dispone por lo menos a que sea sorprendido, a que por lo menos la curiosidad me abra la posibilidad de que en Cristo, en su Evangelio, por medio de los testimonios de los hijos e hijas de Dios, de aquellos que llevan el nombre de cristianos, de que por sus testimonios yo pueda descubrir que hay algo nuevo aquí, hay algo que me habla, hay algo que me dice, pon atención, ¿no? Así que el reino de Dios, desde que Dios en Cristo se encarnó en nuestra realidad e hizo irrupción en la historia humana, este reino ya está presente, ya está activo, y solamente aquellos que se dejan atraer por la gracia de Dios a esta manifestación del reino, fundado en los valores del amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Que cuando nos dejamos atraer por estas manifestaciones del reinado de Dios ya presente de nosotros, pues entonces esto me hace participar cuando me identifico, cuando hago mío esta invitación que Dios en Cristo nos hace. Pero aún esperamos la plenitud de este reinado, ¿no? Ya las primicias de la realidad de este reino ya desde la encarnación ya se ha hecho presente, pero aún estamos por el cumplimiento, o sea, por la plenitud de este reinado cuando Jesús regrese en la segunda venida. Y esto es a lo cual estamos a esperas, ¿no? Y mientras tanto, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de esperar esta segunda venida? ¿Ansiosos, nerviosos? No. Simplemente viviendo, haciendo a lo que nuestra nueva naturaleza en Cristo nos llama a hacer y vivir, según los valores que Dios en Jesucristo nos modela, que son parte fundamental o la fundación de este reino. Ya lo he mencionado varias veces: el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Esto es lo que somos llamados a hacer y a vivir como ciudadanos de este reino, si es que nos identificamos con este reino ya presente entre nosotros. Esta es la realidad del reino ya presente, pero que aún esperamos la futura
plenitud cuando Jesús regrese en su segunda venida, ¿no? Así que esta pregunta de los fariseos tiene una idea de un futuro, o de una futura venida del Mesías. Y la gran tristeza es de que teniéndolo a él enfrente no lo reconocieron. Y nuevamente aún hoy en día, ¿no? Aún cuando mucha gente son testigos de la manifestación del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, aún por X motivos o por cerrarse a esa presencia, a esa invitación que Dios les hace, no palpan o no se atreven a participar en esta nueva experiencia del reino ya presente entre nosotros. Y Jesús entonces, después de contestar esta pregunta a los fariseos, le dice a sus discípulos, les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Aquí está haciendo referencia allá a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, donde el Hijo de Dios se les quitará a sus discípulos y desearán tener otro día más, pero entonces ya no podrán, porque los ciudadanos de este mundo, aquellos que se oponen al plan de salvación de Dios, aquellos que rechazan el reino de Dios, pues están por hacer de las suyas y arrestar y entregar a Jesús al poderío del Imperio Romano para que sea crucificado, ¿no? Entonces, dice Jesús, entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo. A ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. ¿A qué hace referencia esto? A la segunda venida. ¿Y cómo será esta venida? Dice Jesús, no es algo en el cual tú lo puedes palpar inmediatamente o que tengas que hacer, que prepararte, ¿no? Y aquí es donde entra el consejo que Jesús nos ha dejado en varias partes del Evangelio. ¿Cómo hemos de vivir y de esperar esta segunda venida? Viviendo según nuestra nueva identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino, viviendo según el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Y dichoso aquel que cuando Jesús regrese, nos encuentre viviendo, trabajando, haciendo lo que debemos de hacer como ciudadanos de este reino. Y esta es la manera en la cual somos llamados a vivir en la espera, no con ansias, no con nervios, no con ansiedad, sino viviendo lo que tenemos que hacer como ciudadanos de este reino. Y dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre en su día, pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Aquí está haciendo referencia no solamente a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sino también a lo que la iglesia, que es la extensión de Cristo en el tiempo y el espacio, que también será rechazada, que también será perseguida, ¿no? Y que si esto fue lo que nuestro Señor y Salvador vivió, a causa de su fidelidad a la voluntad de Dios Padre, pues entonces, ¿qué hemos de esperar nosotros como sus discípulos? Como ciudadanos también de este reino. Pues no hemos de esperar menos. Así que si el mundo nos rechaza, si el mundo no acepta, no te lo tomes tan personal. No es a ti a quien rechaza el mundo, es a Cristo mismo, ¿no? Pero nuestro llamado, nuestra responsabilidad es a vivir consecuentes con la vocación que se nos ha dado, consecuentes con la dignidad e identidad que Dios en Cristo nos ha dado como hijos e hijas amadas de Dios, como ciudadanos de este reino, y de que demos un testimonio fiel. Quizás no vamos a ver los frutos de nuestra entrega, de nuestro compromiso, pero igualmente somos responsables de este llamado, ¿no? Los frutos ya Dios dirá, pero lo que corre por cuenta nuestra es la fidelidad, la entrega al compromiso. No
no por los triunfos, no por los éxitos, sino porque estamos convencidos de nuestra dignidad e identidad en Cristo y de nuestra ciudadanía de este reino que fue inaugurado ya hace más de 2000 años y que aún está vigente hoy en día. Así que esta segunda venida llegará de una forma inesperada. Pero así como las parábolas nos hablan del regreso de Jesucristo como un ladrón en la noche, pues igualmente uno siempre debe de estar atento, despierto, y repito lo que ya dije antes, ¿no? Viviendo, actuando, respondiendo a las prioridades del reino, que es el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.